Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurora González y en el siguiente video se explicará la estructura de la personalidad antisocial. Vamos a rescatar primero las características principales que muestra una persona con este tipo de estructuras. Estas personas se muestran con indiferencia a los derechos y los sentimientos de los demás, manipulan a otros para obtener beneficio material o gratificación personal. Principalmente utilizan su encanto social para poder sacar beneficio de los otros. Una de las características principales de esta estructura de personalidad es que expresan sus conflictos de manera impulsiva e irresponsable, toleran mal la frustración y en ocasiones son hostiles, agresivos o incluso violentos. A pesar de los problemas o el daño que causan a otros por su comportamiento antisocial, típicamente no sienten remordimiento o culpabilidad. Al contrario, relacionan cínicamente su comportamiento culpando a otros. Sus relaciones están llenas de actos deshonestos y de engaños. Para mayor entendimiento de este tema, es importante resaltar la diferencia de lo que es antisocial, asocial y prosocial. Cuando hablamos de una persona antisocial o conducta antisocial, estamos hablando de personas que rompen o transgreden las normas morales o legales. Por el contrario, una persona prosocial es la que abandona a que las reglas morales o legales se cumplan, es decir, está a favor de la construcción social. Una de las conductas asociales es aquella que se aleja de las normas o reglas sociales, pero no las transgrede. Dentro de la antisocialidad tenemos dos rubros de estudio, que es la antisocialidad desde el aspecto moral y lo legal. Dentro de estos dos rubros de estudio se presentan tres niveles: el leve, moderado y grave de la conducta antisocial. La conducta antisocial leve, por su parte, tiene que ver con un choque moral, es decir, si nosotros tenemos un trabajo y nuestra hora de entrada es a las 9 y llegamos a las 9:10, es una conducta antisocial moral leve, porque estás rompiendo ciertos esquemas que se te están pidiendo. La conducta antisocial moderada tiene que ver con cuestiones de infracción, es decir, no es un delito, pero tampoco es un choque moral. Tiene que ver con una infracción, es decir, te estás metiendo, estás cruzándote a un límite donde puedes meterte en problemas mayores, como por ejemplo, un lugar donde no debe estacionarme y terminan infraccionando. Por su parte, las conductas antisociales graves hablan de delitos. Ahora sí son conflictos legales. Por ejemplo, el robo, violación o hasta secuestro. Es importante conocer que estas conductas antisociales suceden porque tenemos un proceso de adaptación. El medio es el que nos proporciona dichas características para sobrevivir al medio y adaptarnos. Es decir, si no tuviéramos dichas características antisociales, serías vulnerable al ataque de ciertas personas o de liberarte de algunos problemas. Dentro de ya un trastorno antisocial de la personalidad se incluye la sociópata y la psicopatía. La diferencia entre ambas es que la psicopatía es de origen orgánico y la sociópata es a origen ambiental. La diferencia dentro de estas tres estructuras, o en su dado caso trastorno de la personalidad antisocial, es que la estructura de la personalidad antisocial, los sociópatas y los psicópatas, es que se muestran con cierto resentimiento y actúan de acuerdo a sus impulsos únicamente. En cuanto al área económica, las personas con la estructura de la personalidad antisocial suelen interesarse en hacer adquisiciones por algún tipo de arma, por ejemplo, armas de fuego o punzocortantes de forma ilegal,
para su defensa personal o con otros fines. Por otro lado, para generar recursos económicos, lo puede hacer desde la economía informal o realizando ventas de objetos ilegales. La adquisición de efectivo es un tema importante, pero se contrapone con sus habilidades y gusto para trabajar de manera rutinaria. En el área familiar, en el rol de hijo, suele tener tendencias a llevar la contra a sus padres en cuanto a las reglas que reciba en el hogar. Su comportamiento es hostil y regularmente no consigue adaptarse a las normas que le marcan, ejerciendo así acciones que puedan caer en infracciones ante la ley, como pararse en semáforos rojos, estacionarse en lugares prohibidos. Dentro del rol de padre, no suelen tener una relación estrecha con los miembros de su familia. Su conducta puede ser agresiva e inflexible. En la relación de área de pareja, por lo regular son personas infieles y que no se les vincula emocionalmente con su pareja, ya que la idea de para siempre es demasiado agobiante, por lo que huyen del compromiso de una relación. Dentro del área psicosexual, frecuentemente mienten o manipulan a las demás personas para que puedan obtener beneficio o placer personal. En este caso, las relaciones coitales juegan un papel importante para este tipo de sujetos, los cuales tienden a relacionarse de manera sexual con diferentes parejas. En el rol de estudiante, en el área escolar, el estudiante con este tipo de estructura de personalidad puede ser cruel e irrespetuoso con sus compañeros o docentes. Las faltas y los problemas de disciplina, por su incapacidad para cumplir las normas sociales, son las principales conductas que le ocasionan problemas. Dentro de esta misma área, pero en el rol de docente, las principales características que muestra son la corrupción dentro del aula al aceptar el efectivo u objetos de su agrado a cambio de una calificación o de un trato exclusivo a los alumnos. En el área laboral, el trabajador con esta estructura de personalidad se muestra incapaz de adecuarse a las normas de una empresa. Por ello, siempre habrá conflicto con sus superiores o sus iguales, porque suelen ser personas que discuten con facilidad. Como rol gerencial, el sujeto con características antisociales espera una actitud de sumisión por parte de los subordinados, por lo que necesita verse a sí mismo como fuerte e independiente en un modo hostil. En el área social, las personas con estructura de la personalidad antisocial presenta características en la persona como pocas habilidades interpersonales, escasas habilidades sociales como consecuencia de la forma inapropiada en que se comporta con nosotros. En el área tanatológica, las personas con esta estructura de la personalidad suelen ser personas incapaces de dar o recibir afecto. La existencia de vínculos es baja. Los vínculos afectivos son además problemáticos. Para ellos, los acontecimientos simplemente suceden. Es posible que ante una pérdida busque un culpable y traten de que lo pague de alguna manera. Suelen ser personas frías emocionalmente, de modo que es probable que no vean la pérdida como propia. Estas personas en el área jurídica muestran ira dirigida al incumplimiento de las normas morales y legales, que para la sociedad son primordiales para su correcto funcionamiento. El pensamiento esencial para estos sujetos es evitar ser controlados por los demás. Estas personas dentro del área de psicoterapia pueden presentar dificultades
para admitir que tienen un problema, lo que conlleva a evitar la búsqueda de algún procedimiento psicoterapéutico. Los sujetos con personalidad antisocial son frecuentemente proclives al abuso de alcohol, drogas, al comportamiento sexual de alto riesgo y al desarrollo de parafilias. Son propensos a fracasar en sus trabajos y a trasladarse de un sitio a otro. Lo mejor para ellos es el autoempleo, porque no tienen horarios ni tienen jefes. En los trabajos operativos también pueden funcionar y en las ventas de puerta en puerta, donde tengan que manipular al otro.